Le corresponde ahora su exposición a Silvia Silva y a Eric Campos, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y secretario general de la misma CUT, vienen a exponer sobre principios constitucionales. Sus 10 minutos, si ambos van a exponer, se tienen que repartir esos mismos 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estimados y estimadas convencionales, reciban el saludo de las trabajadoras y trabajadores de la CUT, que viene acompañado de la esperanza y del anhelo que han inspirado décadas de lucha por derechos esenciales, que se han encontrado con bloqueos como el Tribunal Constitucional en la búsqueda de cambios legales e institucionales, que se expresaron en la movilización de trabajadoras y trabajadores en el estallido social, en la huelga del 12 de noviembre del 2019 y en la votación del apruebo y en nuestro pleno respaldo a la misión histórica de esta convención. Hoy ponemos a disposición de esta comisión nuestra propuesta sindical constitucional para un nuevo Chile desde las múltiples dimensiones del trabajo decente, que recoge las demandas y propuestas de trabajadores y trabajadoras, construida con la participación de la estructura sindical y acompañada de un Consejo de Asesor Constitucional de primer nivel técnico y político, presidido por el exdirector general de la OIT, don Juan Somavía. En ella se explica el fundamento y las diversas expresiones que debiera permitirnos consagrar el trabajo decente como pilar de la nueva Constitución. En lo que toca a ámbitos de esta comisión, la propuesta aborda dos propuestas. La primera, consagrar en el preámbulo de la Constitución la importancia del reconocimiento y la valoración de todo trabajo humano. Y la segunda, establecer el trabajo decente como un principio de rango constitucional, lo que transforma el trabajo decente en un paradigma constitucional. El preámbulo de nuestra nueva Constitución será el marco que fijará los términos con los cuales ha de interpretarse toda la Constitución. En él se han de contener los valores y compromisos centrales de la comunidad política en nuestro país, que asumirá de cara al nuevo Chile que se construye en esta nueva Carta Magna. En dicho sentido, nuestra aspiración es que uno de los fines y objetivos se consagren en esta parte de la nueva Constitución, que sea entonces el reconocimiento y la valoración del trabajo y de todo trabajo humano, y el compromiso de que a todas las personas se le asegure un trabajo decente como un derecho humano básico de la ciudadanía. Porque la sociedad se construye en torno al trabajo de todos y de todas. Es el medio en que construimos oportunidades para nuestras familias, en donde ponemos esfuerzos personales y colectivos en el futuro. Pero pese a ser una condición tan relevante, a veces se ve invisibilizado en su rol constructor, su potencialidad redistributiva, como factor tanto de cohesión social como de satisfacción personal. En la nueva Constitución, el derecho al trabajo decente debe ser el eje central, transversal, que está a la base de un nuevo modelo de desarrollo y que resulta esencial para derrotar la extrema desigualdad que se agudiza en Chile. El descontento social surge no solo de quienes trabajan jornada completa por remuneraciones que los mantienen en la pobreza. No corresponde solo a quienes enfrentan condiciones abusivas, que son despedidos sin causa justa, que viven en la incertidumbre de la precariedad contractual. Nace esencialmente de un modelo con injustas reglas del juego, donde el poder lo tiene el capital y el trabajo, que es el que agrega valor, no tiene las herramientas para avanzar en justas reivindicaciones. Es así como un país pequeño de 10 chilenos entre 1000 millonarios del mundo, pero los salarios de más de la mitad son de trabajadores y los deja bajo la línea de la pobreza. Esta desigualdad se origina principalmente en el actual modelo de relaciones laborales inspirado en el Plan Laboral de José Piñera, con anclaje en la Constitución de la dictadura que, como ustedes bien saben, desvaloriza el trabajo y sus legítimos representantes, las organizaciones sindicales. Aspiramos a que el trabajo decente sea uno de los principios inspiradores de la nueva Constitución. El trabajo sigue siendo el principal centro del conflicto en las sociedades capitalistas, el gran fenómeno de ordenación o integración social, y la calidad de la soberanía ciudadana y democrática sigue condicionada en gran medida por la calidad del trabajo, siendo los sindicatos instituciones fundamentales para una sana convivencia democrática. En lo humano, además,
el trabajo fuente de dignidad personal y valoración de sí mismos. Nos probamos en el trabajo, hay satisfacción o descontento en función de su calidad, el trato recibido, bueno y malo, tiene un enorme impacto y este es subjetivo. Es fuente de estabilidad de las familias, es fuente de mayor paz en la comunidad y sensación de seguridad cuando el trabajo de calidad se ha extendido en el entorno en el que vivimos. Consagrar como principio inspirador el trabajo decente significa entonces entender que en las sociedades humanas el trabajo siempre debe ser más importante que el capital. La concepción neoliberal implicó mercantilizar y desvalorizar el trabajo al tratarlo solamente como un costo o factor de producción, sin entender que el trabajo propiamente tal es mucho más que eso en la sociedad. Sin duda, un medio de ordenación social que tiene innumerables consecuencias en el ámbito público y privado de las personas. Mismo ha de consagrado por la humanidad como una condición fundamental para un nuevo desarrollo justo y sostenible, por lo que se ha incorporado como objetivo de desarrollo sostenible. El concepto de trabajo decente tiene 4 objetivos estratégicos que creemos deben quedar establecidos en esta nueva Constitución democrática. Derechos fundamentales en el trabajo, las oportunidades de empleo, la protección social y el diálogo social. Cada uno de ellos cumple además una función en el logro de metas más amplias como la inclusión social, la erradicación de la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo integral y la realización personal. Esperamos de la nueva Constitución y, por lo tanto, de ustedes, estimados y estimadas convencionales, reconfigurar no solo de las garantías fundamentales del derecho al trabajo y su protección, sino que también a aquellos derechos vinculados al principio de libertad sindical, negociación colectiva y derecho a huelga. La mejor garantía que tienen los trabajadores y trabajadoras y los sindicatos ante el abuso patronal y la desigualdad es la consagración en este texto constitucional de elementos esenciales en la relación empresario-trabajador y que van desde derechos mínimos irrenunciables hasta la negociación colectiva y la huelga. En ese sentido, les dejamos nuestra propuesta construida participativamente y validada técnicamente, que junto a proponer que la nueva Constitución consagre en su preámbulo y como principio fundamental el paradigma del trabajo decente, contiene además otras demandas y necesidades de las trabajadoras y trabajadores. 1. La nueva Constitución debe reconocer especialmente la dignidad del trabajo, garantizando la igualdad en el trato. Respecto de las condiciones laborales entre hombres y mujeres, debe promover la necesaria consideración de la conciliación entre la vida familiar y la laboral. Se debe garantizar el acceso a la protección social bajo parámetros de estándares de trabajo decente a trabajadores y trabajadoras, formales e informales, precarios o no, públicos y privados. La nueva Constitución debe garantizar un ingreso mínimo y la igual remuneración en trabajos de un mismo valor para garantizar eliminar o disminuir la brecha salarial de género, ingreso o salario que deben estar por sobre la línea de la pobreza. La nueva Constitución debe reconocer expresamente la libertad sindical con sus 3 componentes, como derecho fundamental, reconociendo expresamente la titularidad sindical, el derecho a huelga, además de valorar el aporte que llevan a cabo los dirigentes sociales y sindicales, eliminando todo obstáculo de participación en la vida política. La nueva Constitución debe reconocer el derecho de los sindicatos y las empresas a negociar de manera ramal o sectorialmente. 6. La nueva Constitución debe hacer expresa mención al rol del Estado como empleador y su respeto a los derechos fundamentales para evitar exclusiones discriminatorias y garantizar los derechos individuales de sus funcionarios y funcionarias y la garantía del ejercicio a la libertad sindical de sus organizaciones. Y por último, la nueva Constitución debe hacerse cargo del gran número de trabajadores que no se rigen por el Código del Trabajo y que están fuera de la formalidad laboral, a quienes se les debe garantizar condiciones dignas de trabajo, estándares comunes en protección previsional y el derecho a organizarse y a negociar. En la CUT hablamos de poner el valor del trabajo decente en el centro de la sociedad porque está al centro de la vida de las personas, de la forma en que se construye el país y se distribuye la riqueza, quienes como la mayoría de ustedes
Aspiramos a un Chile distinto, con más igualdad, con sustentabilidad social y ambiental, con más justicia y democracia. Ponemos entonces en sus manos la aspiración de trabajadores y trabajadoras de encontrar empleo no precario, con salario suficiente no solo para sobrevivir, sino que para desarrollar familia, trabajo seguro que se concilien con la vida familiar, en que se reduzcan las brechas entre quienes ganan más y quienes ganan menos, en que se erradique toda forma de discriminación de la mujer y en donde el sindicalismo sea garante de dignidad y motor de cambio. Muchísimas gracias, quedamos a disposición de sus consultas. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Eric. Se abren los 10 minutos para preguntas desde este momento. Jorge Baradit. Espérame, Jorge, sí. ¿Hay alguna otra pregunta pendiente? Jorge. Hola, Silvia. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias al compañero también. No me acuerdo el nombre. Eric, bienvenido a la convención. Me gustaría que nos sintetizara el concepto de trabajo decente, que te explayaras y que lo precisaras un poco más, por favor. Adelante, Eric. Sí, yo le agradezco la pregunta porque ya ha quedado demostrado, ¿no? Mientras intervenía la presidenta, a veces la distancia que hay de distintos actores políticos, incluso de quienes han reivindicado históricamente a los trabajadores respecto del tema del trabajo. De hecho, hay algunos que lo han caricaturizado, como que nos pongamos en la lista virtual, en la fila virtual de los derechos fundamentales, cuando el problema del trabajo es mucho más que eso, ¿no? Por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque la Constitución del 80, y eso está establecido incluso en la presentación pasada, establece con mucha claridad la preeminencia del capital por sobre el trabajo, como ninguna otra quizás. Es cosa ver el artículo 24, cómo protege párrafo por párrafo al gran capital y cómo el resto de la Constitución desregula el trabajo, ¿no? Y solo reconoce el derecho a la supuesta libertad a ser contratado en lo que uno quiera. Entonces, por eso para nosotros es importante poder exponer en más de una comisión, porque creemos que al igual que la Constitución italiana, que se viene del 47, pero que fue ratificada en el 2020, en el artículo 1 dice que es una república fundada en el trabajo, ¿no? Por lo tanto, reconoce ahí la dignidad humana, y nosotros nos hemos apropiado del trabajo decente porque, bueno, al menos que alguien piense que hay que salirse de la ONU en esta sala, porque la OIT establece con mucha claridad ese trabajo, ese concepto como un concepto y como un pilar para el fortalecimiento de la democracia, para el fortalecimiento de la comunidad, y no solo como una reivindicación de tipo gremial. Por eso la compañera hablaba, ¿no?, de 4 dimensiones, y una de ellas, muy importante sobre todo para quienes defienden el capital, es institucionalizar el diálogo social. Nosotros cuando planteamos el derecho a huelga, cuestión que reconocen todas las constituciones europeas desde la época de la posguerra, lo estamos planteando fundamentalmente porque entendemos que históricamente hay una asimetría entre el capital y el trabajo, y la herramienta que permita a las y los trabajadores reducir esa asimetría es el derecho a huelga, la negociación colectiva ramal, no de tipo empresa solamente como está hoy día establecido en las leyes, pero por sobre todo porque entendemos que en el diálogo social está la posibilidad de impulsar proyectos comunes con el capital. O sea, uno podría definir en una negociación ramal, por ejemplo, con la gente del comercio, de la industria, cuáles son las metas productivas y cómo nos vamos a repartir ese excedente económico que nos permita entonces fortalecer de manera colectiva y no individual las relaciones laborales. Ahora, respecto del concepto, hay que decir que no solo lo plantea la OIT, sino que la Agenda de Sostenibilidad 2030 lo establece en su numeral, en su objetivo número 8, el trabajo decente como un objetivo para el crecimiento económico, y por lo tanto viene a revalorizar, en nuestra opinión, esta concepción más neoliberal, como lo indicaba la compañera presidenta, respecto a que el trabajo es un insumo más. En Chile tenemos altos grados no solo de informalidad, sino que de gente trabajando en aplicaciones, trabajo no reconocido como el trabajo de las mujeres, el trabajo de cuidado, el trabajo comunitario. Entonces, nos parece importante
establecer que el trabajo decente viene a reconocer, por lo tanto, todo tipo de trabajo. Yo creo que eso es importante, o creemos que es importante que esté establecido con mucha claridad en la Constitución, por supuesto con una perspectiva de género, ¿no? Que el valor del trabajo decente esté reconocido desde la perspectiva de género también en la Constitución. Decíamos que no solo también mejora, y esto mejora la calidad mejora la calidad de la comunidad, de la robustez también de la democracia. Nosotros creemos que el trabajo decente, y lo establece la propia OIT, tiene un componente de organización colectiva. En realidad, la gran mentira de las relaciones laborales es que cada uno de ustedes por separado puede negociar mejores condiciones laborales, al menos que sea algún experto de Silicon Valley, o incluso ellos se han organizado porque han visto también precarizadas sus vidas y su trabajo. Entonces, nosotros creemos que un componente fundamental, y no nosotros, la OIT, es también el reconocimiento a la organización sindical, ¿sí? Y por último, yo creo que hay un debate mucho más trascendental respecto del trabajo que no está bien abordado y que tiene que ver con cómo estamos concibiendo el trabajo. El trabajo, en nuestra opinión, no solo pierde valor en la sociedad neoliberal por el rol que le da el capital, sino que el propio ser humano empieza a dejar de tenerle valor. O sea, en términos bien concretos, tampoco somos técnicos, pero en términos muy concretos, ¿por qué alguien le tendría valor a una actividad que le quita todo su tiempo, toda su energía y ocupa todo su espacio y ni siquiera le alcanza para llegar al día 5 de cada mes? Y eso es problemático, porque no es un problema de quién gana poco, ni tampoco estamos reclamando acá que pongan el salario mínimo en la Constitución, sino que estamos diciendo que eso vulnera, fracciona, triza la posibilidad de convivir democráticamente, de manera estable, en orden, ¿sí? Y yo creo que ese rol fundamental del concepto de trabajo decente, creemos, debe estar, insisto, no solo arrinconado en una cápite de derechos fundamentales, sino que reconocido de manera transversal, con perspectiva de género y, por supuesto, la perspectiva de la creación, como se denomina hoy día, de empleos verdes y empleos turqueses. Eso. Seguimos con la ronda de preguntas. Viene ahora Loreto Vallejo y me incluyo yo después y juntamos esas dos preguntas para la respuesta. Gracias, Bea. Gracias, Silvia y Eric. Pregunta breve sobre el rol de la mujer y cómo ven ustedes, cómo podemos incluir desde el tema sindical y el trabajo como principio también. En esta comisión nos interesa poder establecer principios que permeen toda la Constitución y garanticen los derechos sindicales. ¿Cómo ustedes consideran esa conversación entre la labor de cuidados, por ejemplo, el trabajo como principio constitucional? Le pregunto a Silvia, porque lo nombraste, obviamente estamos en esa lucha juntas, si nos pudieran compartir sus reflexiones. Sí, vamos a juntar las dos. Lo que pasa es que están muy relacionadas. Yo también quería como precisar justamente a propósito del interés que pusieron ustedes respecto a que aquí se definen principios constitucionales, poner justo eso de relevancia, a propósito de hablar de un principio específicamente ligado al trabajo. Hablan del trabajo decente y yo también quería ver un principio paritario a lo mejor para incluir, y de qué manera se imaginan también un principio que pueda permear al resto de la Constitución y que tenga que ver con nosotras y lo que significa el trabajo de las mujeres respecto al trabajo en general, que no solamente está el tema de las remuneraciones y el tema de esta consideración distinta, sino que todo este otro aspecto que tiene que ver con el cuidado. Sí, nosotros, el trabajo decente en sus dimensiones contempla, ¿no?, la dimensión de género, contempla el trabajo de cuidado, eso por definición académica, pero a nosotros nos parece que, a nosotros nos parece que, es que estaba pensando en la intervención anterior, a nosotros nos parece que el hecho que el trabajo decente esté establecido como un principio condiciona o habilita para otros derechos que tenemos que ir a discutir en otras comisiones o que esperamos también esté considerado como derechos, ¿no? Y uno de ellos es que nosotros apostamos que el derecho al trabajo considere, ¿no?, la igualdad material y la no discriminación por género en el espacio de trabajo, es decir, la típica frase, pero muy vigente aún, a igual trabajo, igual salario. Pero además a nosotros nos parece que en términos
de la protección a todo tipo de trabajo, tenemos que definir muy bien, y yo creo que así va a ser por las opiniones y relatos que uno ha escuchado en la propia Constitución. A nosotros nos parece que el trabajo de cuidados, el trabajo comunitario, el trabajo no regulado, principalmente, ojo, que el trabajo no regulado, porque uno habla de trabajo regulado y se imagina, pero en el trabajo regulado, sobre todo en el trabajo subcontratado, yo vengo de una empresa pública como Metro, que subcontrata 7 de cada 10 trabajadores, y la mayoría de esas personas subcontratadas son mujeres jefas de hogar. Entonces también hay una feminización, ¿no?, de algunas labores en específico, sobre todo las más precarizadas, donde son las mujeres quienes son contratadas para esas labores. Nosotros creemos que el principio de trabajo decente, reitero, condiciona de alguna manera la posibilidad de hablar en el resto de la estructura constitucional de derecho al trabajo decente y su protección, de protección constitucional a la relación laboral, de derecho al salario decente para vivir, de la igualdad material y no de discriminación, e igualdad de salario por trabajo de igual valor, y finalmente de la libertad sindical en esta triada que plantea la OIT, ¿no? Derecho a huelga, derecho a negociación colectiva ramal y derecho a sindicalización. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Mario Vargas. Sí. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Me gustaría, si es posible, profundizar en relación al concepto de libertad laboral, con énfasis en lo que ustedes proponen, que es la participación política. Sí, yo no sé si quieren, ¿sí? No, a ver, nosotros vamos en la línea del estándar MOIT respecto de la libertad sindical, ¿no? ¿Sí? De hecho, el propio Parlamento tuvo que legislar particularmente para hacer una excepción para que los dirigentes sindicales pudieran ser candidatos siquiera a esta convención, y teníamos que suspender nuestra labor. Un minuto. Y teníamos que, por lo tanto, dejar de ser lo que somos, dirigente sindical, para tener representación política, lo que claramente vulnera el derecho a la libertad sindical. Hay un candidato acá por el Distrito 10, Manuel Humada, que tuvo que renunciar a su representación de los trabajadores del cobre para poder ser candidato. A nosotros nos parece que eso es injusto, por cuanto perfectamente los líderes de la CPC, los dirigentes empresariales, pueden perfectamente no solo ser lobby, sino que además ser candidatos y ser representantes políticos. A nosotros nos parece que el principio de la libertad sindical, tal cual está planteado por la OIT, permite, insisto, mejorar el estándar democrático, la calidad de la democracia y de la convivencia en comunidad, que hoy día no está garantizado a partir de cómo está redactado en la Constitución de Pinochet ese tipo de materias. Quiero agradecer a Silvia, a Eric, por su presencia acá. Muchas gracias.